Buen día, profesora. Yo soy Juan José Aldana Guzmán de la carrera de Literatura y Lengua Castellana de la CIPA de Readers con mi compañera Sandra Ramírez. Hoy aquí en este video brevemente voy a explicar lo que es la transcripción a la fonética y la fonología. Que la fonética y la fonología es lo que se encarga básicamente de la producción, de la percepción de los sonidos, de los textos y de la pronunciación. Estos dos se enlazan pues porque se relacionan, tienen muchas cosas en común y el uno depende del otro y viceversa. La transcripción a la fonética y la fonología la podemos ver muy fácilmente en una página que tenemos en Google que se llama To Phonetics. Aquí la voy a escribir y con esto, por lo menos yo como docente de inglés, puedo enseñar de una buena manera la pronunciación de ciertas palabras y de una vez conociendo la fonética y la fonología. Entonces, aquí yo básicamente yo les quiero enseñar por lo menos una oración, por lo menos no quiero vivir acá o no puedo vivir acá, por ejemplo, con el verbo can, no puedo vivir acá. Entonces, cuando pongo la oración allí me da para transcribir y la transcripción me salen dos cosas. Me sale el sonido de cómo lo puedo pronunciar desde la escucha y también me sale escrito con el alfabeto fonético internacional mostrándome que sí lo voy a decir, digamos, con la lengua, con el paladar, con los dientes, etcétera, etcétera. Entonces aquí me dice ay, por lo menos ay, y luego me dice caen o ken, no sé cómo se dice. Entonces ahí hay una A y una E que están juntas, que en esto no está en el alfabeto, pero sí está en el alfabeto fonético internacional y pues básicamente es una pronunciación como una A pero con E, can, you know. Entonces I can not, normal, live, es decir, sin la E no voy a decir live, here, esa E que está atrás es como una A, here termina como una. Entonces aquí ya me voy a dar cuenta, ya explicándoles de esta manera, conociendo ya incluso dos letras, una al revés y otra ahí pegada con otra, cómo funciona el alfabeto fonético internacional y también cómo funciona la transcripción de la fonética y la fonología. Ya a continuación mi compañera les hablará un poquitico más sobre lo que son el alfabeto fonético internacional, que es un poco complejo, pero antes de eso quiero contarles un fenómeno que tenemos en la lingüística y es que son los metaplasmos, que son transformaciones que se hacen en algunas palabras, que normalmente pueden ser fenómenos y transformaciones culturales, porque pues lo vemos mucho en la parte de lo coloquial. Entonces por lo menos tenemos, por ejemplo, los metaplasmos por adición, que es por lo menos cuando la palabra antes, que su pronunciación correcta es antes, le añadimos en antes, es decir, le añadimos como adición esta palabra formando un metaplasmo, es decir, un fenómeno. También tenemos de sustracción y es, por ejemplo, mamá. La manera correcta de referirse a la mamá es mamá y esa es su pronunciación, pero hay personas que le hacen la sustracción, es decir, le dicen es ma, simplemente ma. Entonces son metaplasmos, son fenómenos que nosotros tenemos, como por ejemplo el aiga, el hiciste, mentiste, nadies, son fenómenos, son llamados metaplasmos. Ya a continuación mi compañera les va a explicar un poquitico sobre lo que es el alfabeto fonético internacional junto con las conclusiones de este tema. Muchísimas gracias. El alfabeto fonético con sus siglas AFI o IPA en inglés. Existe una forma estandarizada de escribir sonidos de tal manera que puede saber la forma exacta en que se pronuncia una palabra. Con su manera particular en que está escrito, no es con la idea de ser usado como sistema de escritura oficial. Fue creado para hablar con mayor claridad sobre la pronunciación de otros idiomas. Este alfabeto no tiene todos los sonidos que los humanos hacen, pero sí todos los sonidos que se utilizan en los idiomas que actualmente conocemos. Tiene características como no tiene letras que representan dos sonidos como la X, que en español suena x, y tampoco tiene letras que cambian de sonido como la C, que para escribir casa o Cecilia es la misma C, pero se pronuncian de diferente manera. Actualmente tiene 107 letras y varios símbolos que se le agregan a estas letras y es constantemente actualizado. La última vez fue en el 2005 y esto porque conforme se van interesando o descubriendo nuevos idiomas, se iban agregando símbolos y así poder representar nuevos sonidos. Hoy en día tiene letras griegas y símbolos diacríticos para poder representar nuevos sonidos. Hay una tabla oficial de alfabeto fonético internacional y se puede ver
que está separada en diferentes elementos como consonantes, vocales, chasquidos. A simple vista resulta confusa, pero a medida que uno la va estudiando, la va investigando, entonces puede ser una buena herramienta para trabajar con nuestros estudiantes en cuanto a lo que tiene que ver con fonética y fonología. Hay unas columnas que representan el punto de articulación indicando el lugar del tracto vocal, donde se debe ubicar la lengua o los labios que van a obstruir el aire para generar un sonido específico de cada fonema. También tiene unas filas horizontales que representan el modo de articulación, algo así como la forma en que se coloca la lengua y los dientes. Ejemplo, la P y la M, ambas son bilabiales, se juntan los labios, pero suenan diferente porque el aire sale de forma diferente. Ahí también puedes encontrar las que son nasales, las que son oclusivas, las que son bilabiales, las que necesitas poner la lengua en el alveolar, las que necesitas poner en los dientes, y va explicándote la tabla para que tú puedas ir trabajando en el proceso de mejorar la fonética y la fonología. ¿Para qué le sirve a los muchachos de 11 la fonética y la fonología? Entonces, nosotros como maestros tenemos que tener preguntas como por ejemplo, de qué manera el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas como leer, escribir, hablar y escuchar permite al estudiante realizar procesos como interpretar, argumentar, crear proposiciones. Entonces, para esto nosotros tenemos que llevarlos a ellos en actividades o experiencias enriquecedoras a partir de repasos literarios, monólogos, ensayos, donde podamos también fortalecer lo que es su grafía y la ortografía. De esta manera nosotros vamos a tener estudiantes competentes en la comprensión de textos narrativos, donde analizan, confrontan y logran organizar ideas nuevas. También podemos fortalecerle a partir de crear en ellos una conciencia a la escucha, que puedan hacer también actividades de rimas, seguir el ritmo de una canción, elevar y bajar los tonos de la voz cuando están recitando poemas, cuando están cantando, que ellos hagan ejercicios de conectar los sonidos en los fonemas, que puedan separar palabras, que puedan organizar palabras y luego deletrearlas. De esta manera lo que estamos haciendo es formando muchachos competentes para la hora de ellos ingresar a sus estudios universitarios, ya puedan crear o tener bases para poder hacer ensayos, reseñas, que es lo que queremos nosotros, que realmente ellos se vuelvan competentes. Hay estrategias muy interesantes para trabajar la fonética y la fonología en el aula de clase. Y es como, por ejemplo, con estas imágenes que tenemos acá. Es básicamente el alfabeto fonético internacional, y si podemos hacer actividades de, por ejemplo, una lista de verbos, una lista de palabras complicadas si es posible, vamos a tratar de mirar la palabra y según el alfabeto vamos a identificar cómo es la pronunciación. Hay palabras donde diferentes personas de diferentes partes de un país, por ejemplo, tienen diferentes pronunciaciones a ciertas palabras. Entonces es muy bueno el saber esta diversidad de acentos y de pronunciaciones y darles a conocer cuál es la correcta. Ese es un ejercicio muy interesante, que conozcan por favor el alfabeto fonético internacional, y también es muy importante trabajar con canciones. Es decir, muchas veces nosotros se nos complica el hablar y el pronunciar cuando estamos de pronto en una exposición, pero las canciones en este caso para aprender fonética y fonología son muy esenciales, ya que simplemente escuchamos en un ritmo que nos agrada la pronunciación de una palabra y se nos hace incluso más fácil, y puede ser un aprendizaje más notorio y significativo haciéndolo con canciones, es decir, con algo que nos entretenga y pues que nos deje una marca en sí. Por eso es muy importante trabajar con canciones. Hay algo muy importante que también se puede trabajar, y es que hay transcriptores en internet donde nosotros podemos identificar, es decir, poner una palabra
y después darle identificar, es decir, hacer una transición, por así decirlo, y ahí nos va a lanzar cómo se pronuncia la palabra según el alfabeto fonético internacional, y si damos clic en reproducir también nos va a decir cómo es la pronunciación que trabajamos con nuestros órganos y cómo nosotros la vamos a pronunciar también con nuestra boca. Por acá, esta es la página, también es muy importante pues trabajar la fonética desde este lado, es decir, desde las transcripciones. No siendo más, muchísimas gracias por escuchar, hasta luego, buen día.